Bienvenidos a esta exposición interactiva. Vamos directo al grano. Con demasiada frecuencia, la práctica del mindfulness se ve como algo, no sé, puramente místico o súper abstracto, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a desmitificar todo eso usando datos de neurociencia puros y duros. Nuestro objetivo aquí es dejar de ver esto como un simple ejercicio de relajación temporal y entenderlo como lo que realmente es, una intervención biológica real. Un proceso que tiene una línea de tiempo física y completamente medible dentro de la cabeza. Literalmente, desde el primer segundo en que se cierran los ojos hasta las semanas posteriores de práctica constante, ocurren cosas alucinantes en el cerebro. Vamos a rastrear todo este viaje desde esos primeros impulsos eléctricos invisibles hasta llegar a las alteraciones arquitectónicas permanentes. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Nuestra agenda traza este viaje cronológico. Número 1, los cambios inmediatos en cuestión de minutos. Número 2, los cambios psicológicos de un par de días. Número 3, los cambios estructurales a nivel de semanas. Y número 4, cerramos con un resumen de todos estos efectos. Es literalmente nuestro mapa de ruta directo hacia la transformación biológica. Ahora, para los más escépticos que nos puedan estar escuchando, es súper importante aclarar de dónde vienen estos datos. No estamos hablando de suposiciones al azar o anécdotas aisladas. Las métricas y líneas de tiempo exactas que vamos a revisar están 100% validadas por investigaciones de instituciones científicas de renombre mundial. Hablamos de la Universidad de Harvard, el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias y la Asociación Americana de Psicología, o APA. Vaya, estas son las organizaciones que miden empíricamente lo que de verdad está pasando dentro del cerebro. Aquí tenemos la hoja de ruta visual que demuestra cómo el cerebro humano experimenta un camino de transformación que va escalando en 3 fases distintas. Empezamos en la ventana de los 2 a 10 minutos, avanzamos al bloque de 3 a 15 días y finalmente llegamos a la marca crítica de las 6 a 8 semanas. Cada uno de estos bloques representa un nivel de impacto biológico muchísimo más profundo. Entremos de lleno a la sección 1, cambios inmediatos. Esto abarca nuestra primera ventana de los 2 a los 10 minutos. Todo esto sucede a la velocidad de la electricidad. Exactamente entre el minuto 2 y el minuto 3 de empezar la práctica, ya se comienzan a registrar alteraciones completamente medibles en las ondas cerebrales. ¿Y saben qué es lo más loco de esto? Que ocurre sin importar si se tiene experiencia previa o no. Cualquier principiante absoluto va a experimentar este cambio biológico en tan solo 120 segundos. Es rapidísimo. Pero, ¿qué significa realmente ese cambio en las ondas cerebrales? Justo en ese preciso momento, se enciende lo que la literatura científica llama un estado de alerta relajada. Esto es fascinante porque el cerebro casi de inmediato frena esa dispersión mental. Ya saben, cuando la mente salta de un lado a otro sin control. Y lo que es absolutamente crucial, disminuye la intensidad de las respuestas emocionales negativas. Es decir, esos síntomas intensos de ansiedad o irritabilidad empiezan a perder fuerza casi al instante, rompiendo el bucle del estrés agudo en tiempo real. Si mantenemos la práctica, llegamos a la marca de los 7 a 10 minutos. Al tocar este número 10, los efectos de calma, la reducción de la ansiedad y la capacidad de autorregulación emocional alcanzan su punto máximo absoluto para esa sesión en particular. Ahora, hay que ser bien claros. En esta etapa tan temprana, estabilizar el estado de ánimo es algo temporal. Es, digamos, como darle al botón de reinicio en una computadora cuando el sistema está muy saturado. Un alivio profundo, por supuesto, pero a corto plazo. Pasemos a la siguiente fase. Sección 2, cambios psicológicos. Un periodo que abarca de los 3 a los 15 días. Aquí es donde dejamos atrás el alivio puramente temporal. Cuando empezamos a ver los datos de la práctica ya convertida en un hábito diario, el contraste es revelador. Entre los días 3 y 5, la investigación ya nos refleja una caída súper significativa en los niveles de fatiga, de confusión y de ese estado de ánimo negativo general en comparación con grupos de control. Pero la cosa se pone mucho mejor al llegar a los 14 días, o sea, a las 2 semanas completas. Aquí es donde vemos los cambios validados por la Asociación Americana de Psicología. En esta etapa, los beneficios dejan de ser pasajeros. Se consolidan mejoras súper consistentes en la atención, en el buen humor general y de manera muy notable se registra una menor reactividad ante los estímulos estresantes de todos los días. Básicamente, el entorno cotidiano ya no nos saca de quicio con tanta facilidad. Y aquí es donde la historia da un giro verdaderamente espectacular. Entramos a la sección 3, cambios estructurales profundos que ocurren de las 6 a las 8 semanas. Si hasta este momento todo nuestro enfoque estaba en el software, es decir, en el estado de ánimo y el comportamiento psicológico, ahora pasamos directamente al hardware. Y el concepto estrella para entender esto es la neuroplasticidad. Es esa capacidad increíble que tiene el cerebro para modificar su propia arquitectura física basándose en la experiencia.
En esta fase de semanas de práctica, la meta ya no es solo sentirse un poco más relajado, se trata de reconectar biológicamente el cerebro para que las respuestas emocionales sanas y bien reguladas se conviertan en procesos totalmente automáticos y a largo plazo. Los protocolos estándar en este campo, como el famoso programa de reducción del estrés basado en mindfulness, nos dan un panorama clarísimo de esta progresión de neuroplasticidad. Fíjense, a las 6 semanas de práctica, los estudios muestran una desactivación de la red neuronal por defecto. Esta es la zona del cerebro que es culpable del sobrepensamiento excesivo. Es literalmente el equivalente a tener 100 pestañas abiertas en el navegador de Internet al mismo tiempo. Apagar todo ese ruido promueve directamente la aparición de emociones positivas. Y claro, esto nos prepara para la gran marca de las 8 semanas, que en la ciencia es considerada el verdadero hito biológico y el umbral clave para observar cambios físicos sustanciales. Entonces, el punto crucial aquí es este número, 27. Para lograr alcanzar ese famoso umbral de las 8 semanas donde ocurre la transformación física del cerebro, la evidencia científica señala que necesitamos una inversión de más o menos 27 minutos de práctica diaria. Ese es el volumen de entrenamiento que se necesita para que el cerebro empiece a esculpirse a sí mismo de una forma visible. ¿Y qué es lo que revelan exactamente los escaneos de resonancia magnética en ese umbral de 8 semanas? Bueno, los hallazgos son sencillamente fascinantes. Muestran una reducción física real, o sea, un encogimiento en el tamaño y la actividad de la amígdala, que funciona como el centro cerebral del miedo, el estrés y la ansiedad, y al mismo tiempo, mientras este centro del miedo se hace más pequeño, se incrementa la densidad de la materia gris en el hipocampo y la corteza prefrontal. Vaya, que son justo las áreas encargadas de la memoria, la empatía y la regulación emocional voluntaria. En resumen, tenemos menos volumen para el pánico y mucho más volumen para la calma y el control. Y para ir consolidando toda esta avalancha de información neurológica, pasemos a nuestra última sección, el resumen de tiempos, efectos y resultados. Y esa matriz ilustra de manera brillante la evolución completa de todo el proceso. Empezamos de 2 a 7 minutos con un cambio inmediato puramente eléctrico, que nos da una reducción instantánea de la ansiedad y corta el bucle del estrés agudo en seco. Luego, si avanzamos de 10 a 15 días, el cambio se vuelve psicológico y conductual, otorgando una mayor estabilidad general del humor, con muchísima menos irritabilidad y fatiga mental en el día a día. Y finalmente, al mantener la constancia por 6 a 8 semanas, la transformación se vuelve estructural y física. La amígdala literalmente se encoge, permitiendo un nivel de control automático frente a las crisis emocionales. Como podemos observar, es un espectro completo que va desde una simple chispa eléctrica hasta un rediseño arquitectónico total. Y todo esto nos deja con una reflexión final súper importante al terminar de revisar esta evidencia biológica. Al considerar aplicar esta ciencia, siempre vale la pena evaluar el propósito de fondo. El objetivo primordial que se busca es reducir de forma profunda un síntoma emocional súper arraigado, como la ansiedad crónica, requiriendo un compromiso real hacia esa neuroplasticidad a largo plazo. O tal vez el propósito inicial es simplemente implementar una breve rutina de prevención de 3 minutos para apagar el estrés del momento. La ciencia ya demostró que ambos caminos ofrecen resultados totalmente reales, medibles y súper efectivos a nivel cerebral. Al final del día, la elección depende enteramente del nivel de transformación que se busca alcanzar.